Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Muchísimas gracias porque continúa usted en sintonía del programa Los Investigadores Médicos. Le pido que nos visite por favor en nuestro canal de YouTube y ahora conversamos sobre la sangre. Es un tejido vital, sin ella no podríamos vivir. Le comparto algunos datos interesantes. La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos que transportan las células necesarias para llevar a cabo las funciones vitales como respirar, formar sustancias y defenderse de agresiones. La cantidad de sangre de una persona está en relación con su edad, peso, sexo y altura. Una persona adulta tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre, es decir, un 7% de su peso corporal. La sangre transporta los principios nutritivos a todas las células del cuerpo, donde se recogen también las sustancias de desecho para eliminarlas gracias a los riñones, el hígado y otros órganos de excreción. También es la encargada de regular el transporte de oxígeno y la eliminación del anhídrido carbónico. Tiene un papel importante en funciones como la coagulación, la inmunidad y el control de la temperatura corporal. Por eso es importante conocer su origen, cómo se compone, sus mitos y cómo la afecta el estrés oxidativo. Anemias es un punto importante de platicar y hoy día, siguiendo en el afán de llevar información y educación al público, está con nosotros la doctora Nancy Sandoval. La doctora Nancy Sandoval, ustedes la han visto anteriormente, es médico y cirujano y además es infectóloga. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por tenerte aquí con nosotros. Queremos dar información sobre lo que son las anemias, qué son, en qué consisten, cuál es su definición, cuál es la clasificación y finalmente llevarlos a cómo detectarlas a tiempo y qué tipo de tratamiento es el adecuado. Bien, pues anemia se define básicamente por el descenso de hematíes o la carga de hemoglobina en la sangre, pero básicamente cuando hay una manifestación clínica dentro de los pacientes. La clasificación y lo más fácil es definir si se trata de una anemia de origen central o periférica, es decir, si lo que está sucediendo es un déficit en los componentes que ayudan a que exista la hemoglobina correcta, por ejemplo ácido fólico, B12, folatos, o desde su propia conformación a raíz de la médula ósea o los precursores de los grupos, ¿verdad? Para eso formarla. Es lo que lo hace importante, ¿verdad? Los aspectos como de formación, básicamente, o las periféricas, y ahí estamos hablando un poco más de las pérdidas crónicas o por hemorragias o sangrados, y es por eso que las mujeres solemos tener un 10% menos de hemoglobina por las pérdidas menstruales, por ejemplo. Hay rangos, incluso se hablan que debería de tratarse de 2 desviaciones estándar de los valores específicos para edad y sexo. Por ejemplo, algunas literaturas describen que anemia para hombres abajo de 13 gramos y en mujeres abajo de 12 gramos, por ejemplo. Así es que de alguna manera estamos ante un problema que puede ser por producción o por pérdida. Sí, y cuando ya estamos en esta condición, ¿qué es lo importante recomendar? ¿Cómo podríamos acceder a saber si una persona tiene anemia o no? Sí, hay manifestaciones clínicas que podemos notar sin necesidad de hacer exámenes. Por ejemplo, el paciente se nota, el primer síntoma o signo que el paciente nota es astenia, fatiga, puede haber sueño. Cuando nosotros evaluamos al paciente podríamos preguntar algunos síntomas y el paciente comentar que ha estado notando más dificultad en la capacidad de concentración, más sueño, por ejemplo, se nota más pálido, ¿sí? Y cuando nosotros lo examinamos muchas veces en las conjuntivas, que es la parte blanca de los ojos, no es necesariamente inflamado, pero lo podemos ver más pálido, las mucosas también en las manos, mucosas de la boca, ¿sí? Claro, la primera parte, como hemos venido platicando, es clínica y se hace más fácil. Y luego, en lo que son exámenes sanguíneos, ¿qué es lo que se recomienda? Y si sale alguien con anemia, ¿habría un examen subsiguiente que efectuar? Sí, primero hay que evaluar si el paciente tiene manifestaciones que son compatibles o que combina o uno considera con la condición. que va con la condición.
se manda a hacer una hematología completa y luego ahí podemos obtener pues, los datos de hemoglobina, de hematocrito. Cuando nosotros como médicos recibimos la hematología tiene muchos partes que nosotros evaluamos, por ejemplo, la concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo, el tamaño del glóbulo rojo, el recuento de los reticulocitos que son como precursores de la hemoglobina. Muchas veces estos detalles nos hacen a nosotros considerar si existe anemia de algún tipo que podría orientarnos hacia una deficiencia de hierro, deficiencia de folatos o deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, y algunos datos como, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, pero esos son detalles que analizamos como médicos, y si vemos que hay alguna orientación, algunas veces sí mandamos a pedir algún recuento de reticulocitos o algún frote periférico, y si consideramos algún aspirado de médula ósea, pero eso más raramente, porque muchas veces las deficiencias se atribuyen a déficit en la dieta. A veces hay que indagar en esto. Pacientes, está muy de moda la dieta los veganos, dietas vegetarianas, y hay que ver si, aunque no estén consumiendo carnes o pescados, si realmente sustituyen los alimentos que podrían tener los folatos y el complejo B, ¿verdad? Que son importantes para la formación de toda la parte. ¿Qué es lo que encuentras tú como que uno podría definir como anemias más frecuentes? Y por otro lado, ¿cuáles son algunas de las inusuales o más extrañas que también son importantes? Sí, las que solemos ver más frecuente probablemente sean las deficiencias de hierro, ¿verdad? Y ácido fólico. También tomar en cuenta que las pacientes embarazadas tienen un aumento de volumen plasmático y por eso pueden tener un falso descenso de hemoglobina, ¿verdad? Pero ellas tienen su componente de prenatales, donde incluye un poco de aporte. Las nutricionales suelen ser las más comunes. Sobre todo también lo que consumen los pacientes hay que indagar, ¿verdad? Y dentro de las que vemos menos usuales, pero que también hay que considerarlas, como por ejemplo la anemia de células falciformes, que tiene una variante. ¿En qué consiste la anemia de células falciformes? Sí, aquí lo que sucede es que la cadena beta de la hemoglobina tiene en la posición número 6 tiene un cambio de valina por el ácido glutámico. Entonces esto lo que hace es que la membrana, por decirlo así, del hematíes se vuelva como menos permeable y da un aspecto, se llama drepanocitosis, y da un aspecto del hematíe como hoz, ¿verdad? Entonces lo que hace que sea como más tendiente a unirse al endotelio del vaso, es decir, a través del vaso sanguíneo, como que forma más pequeños trombos o coágulos, y estos pacientes sí pueden tener crisis de dolor o crisis óseas de dolor, por ejemplo, ¿verdad? Dolor abdominal, cólico. Tienen una como formación inadecuada y no pasan bien a través del... Y eso puede dar origen a complicaciones como a obstrucción, hemólisis, sangrado. Claro, incluso crisis en las cuales los pacientes, además, como tiene mucha afinidad por el sistema retículo endotelial, los glóbulos rojos normalmente viven 120 días, en cambio en este caso se acorta la vida, la eliminación, y solo viven por lo menos 15 días porque se eliminan antes. Estos problemas de anemia de células falciformes, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico convencional o lo que se recomienda? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo? Sí, realmente tratamiento como tal se suele hacer más a la prevención, es decir, consejo genético. Es una patología que se da más en la raza negra, ¿sí? 25% de esta población lo tiene, y es autosómico recesivo, es decir, para que una persona la padezca tendría que recibir el gen o el alelo mutado de ambos progenitores, de padre y madre en este caso. Aquí el consejo genético es importante, ¿verdad? Conocer el estatus. Luego, más que todo, es prevenir las crisis, la hidratación. Tienen mucha más propensión a infecciones estos pacientes. De hecho, enfermedades por infecciones, por microorganismos encapsulados, como neumococo, o por infecciones óseas, por ejemplo, por salmonela, son causas que uno de cada 4 pacientes fallece más que todo por infecciones de ese tipo. Más por los oportunistas y las infecciones que por el hecho de la anemia en sí. Tienden a deshidratarse estos pacientes y a manejar
hipoxemia crónica, ¿no? Entonces esto también hay que chequearlo. Doctora, muchísimas gracias. Un consejo final. Siempre hemos platicado acerca de lo informativo y divulgativo que es este programa. Así es que algo para que las personas tempranamente pongan atención a los cuidados que hay que hacer, sobre todo, como tú bien dices, preventivos respecto a saber cuál es como nuestra situación y nuestra condición hemática. Sí, yo creo que tenemos que escuchar y fijarnos y estar bien atentos a los síntomas. Muchas veces consideramos que es cansancio o fatiga por el estrés y no nos hacemos ningún chequeo general o no acudimos hasta que ya no tenemos síntomas más avanzados. Entonces pongamos atención a los síntomas cercanos y a los iniciales, ¿verdad? Y acudamos a un médico y comentemos nuestros síntomas con tiempo y no lo dejemos hasta que ya tengamos manifestaciones más avanzadas. Correcto. Te agradezco muchísimo. Sí. Te agradezco muchísimo y tenemos con nosotros siempre profesionales de mucha autoridad, de mucha preparación, y así es que sigamos informándonos más y estemos atentos para que nuestra vida pueda transcurrir en salud y bienestar. Dato importante. Las funciones de la sangre vienen determinadas por las células que viajan en ella. Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas pueden generar una serie de problemas de salud o enfermedades hematológicas cuando su calidad o su cantidad se encuentran alteradas. Así, pueden predisponer a situaciones de mayor viscosidad y peligro de trombos, mayor vulnerabilidad para infecciones o un mayor riesgo de sangrado incontrolado. Los problemas de la sangre afectan una o varias partes de esta e impiden que cumpla su función. Pueden ser crónicos o agudos. Muchos trastornos sanguíneos son hereditarios. Otras causas pueden ser otras enfermedades, efectos secundarios de algún medicamento y la falta de ciertos nutrientes en la dieta. Después de nuestro consejo de salud, estaremos conversando con usted sobre la anemia y otros padecimientos de la sangre. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Si su hijo presenta baja producción de energía, retraso en su desarrollo físico o mental o una disminución de su sistema inmunológico, necesita Cedilat Kids. Cedilat Kids contiene betalaína, un antioxidante celular, además es un importante productor de energía. Zinc, que mejora el crecimiento y desarrollo de los niños, incrementa el aprendizaje y aumenta la respuesta del organismo para enfermedades. Vitamina C, que ayuda a las defensas, y magnesio, que ayuda en la producción de energía, importante en la reparación de tejidos y huesos. Además, que no contiene colorante ni saborizante artificial. Cedilat Kids, energía para vivir.